Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora, 1:00 p.m, a través de la gran cadena exitosa. Este es Trocha Abierta. Estamos también en YouTube, Instagram. Y bueno, como siempre, un abrazo después de este fin de semana largo a todas las personas que nos han estado escribiendo. Y esto siempre me escriben sin mencionar el nombre. Entonces ese es el problema que tengo, porque no puedo saludarlos. Porque aquí la gente anda como a la época de Noriega, ¿no? Ey, no digas que soy yo, que yo no voy a leer el contenido, solamente voy a decir fulano está sintonizando el programa. Pero bueno, así es la cosa aquí en Panamá. Acá en Chitré ha sido lluvia, quiero que sepa que ha sido lluvia. Todavía hoy estaba lloviendo y yo no sé cuándo va a parar esta vaina. Entonces, hablaremos con San Juan Bautista a ver si nos dispensa pues que la lluvia pare, porque esto es una necesidad increíble, ¿no? Hoy estamos en compañía del doctor Jorge Gamboa Arosemena. Saludos especiales a todos. Estamos en compañía del licenciado Agustín Sosa Peñalba. Buenas tardes, amigos oyentes de La Exitosa y Trocha Abierta, una vez más aquí, por la gracia y la misericordia de Dios. La lluvia es bendición. Sí, pero hasta un momento, yo no quiero tantas bendiciones, yo quiero un poquito de bendición. Hoy tenemos de invitado al licenciado Willy Cochés. Buenos días, buenas tardes, Willy. Bueno, ¿por qué buenas tardes? Ya he oído 2 buenas tardes, estamos en los buenos días todavía, estamos comenzando el día. No sé. A la 1 de la tarde empieza el programa. A la 1 de la tarde empieza el programa. A la 1 de la tarde empieza el programa. Oye, y hoy tenemos, si me baja un poquito a la cámara, te lo voy a agradecer porque no quiero verte así por la mitad de la cara. Tenemos invitado al panel, ya va a formar parte del panel, un pariente mío, pariente, no primo, pariente, todavía no llega a la categoría primo, que ha estado formando parte del programa de Lucho Pimentel, después estuvo con Don Plin, ha cambiado más de programa que mérito de partido político. Don Eduardo Castillero, bienvenido, hermano. Gracias, Alfonso, y al doctor Arosemena, a Willy, y no tengo el gusto de conocer personalmente a Agustín, pero bueno. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. No te preocupes. Bueno, y yo, Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo, para que la gente que me coge rabia porque yo digo conde del Vigo, yo no tengo la culpa de que ese es parte de mi apellido, según Alfredo Castillero Calvo, ¿no? Así que yo lo digo, no lo decía antes, pero no sabía. Así que Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo, para que sepan. Bueno, mañana vamos a presentar un poquito más ampliado a don Eduardo Castillero. Y hoy con Willy, pues que siempre está sacando sus artículos muy atinados. Hoy sacó otro artículo referente a las minas, digo, también al tema del canal, del nombramiento de Ábrego en reemplazo de Elías Castillo. Es así, Willy, ¿no? Así es, así es. El artículo se intitula Engaños o Mentiras. Y trato de dos casos muy particularmente, el de los auxilios económicos y el de la mina. El de los auxilios económicos como un mecanismo de trueque que he descubierto que tiene el Estado, pero con recursos, tienen los políticos, pero con recursos del Estado. En el caso de Ábrego, que yo sabía que a él le habían dado la directiva del canal a cambio de que no molestara en las aspiraciones de Cristiano Adames. Él quería ser presidente de la Asamblea, esa era la información que tenía, pero con los auxilios económicos nos dimos cuenta de que le dieron algo adicional, le dieron al hijo 190,000 en auxilios económicos. Una ñapa no está mal. Una ñapa no está mala. No, una ñapa interesante, ¿no? Y también descubrimos con esto de los auxilios que al procurador Ulloa, que salió intempestivamente el año pasado,
también le dieron su premio, le dieron un auxilio económico a la hija por 180,000. Sabrá Dios qué más le habrán dado a Abreu y qué más le habrán dado a Ulloa. Ese es el primer escándalo o el primer engaño que veo. Y el segundo es el de la mina de Petaquilla, que todavía después la mina de Minera Panamá, de Cobre Panamá, de First Quantum International, que vemos que a pesar de que en enero del año pasado, o de este año, hace 11 meses, en los próximos días, el presidente Cortizo dijo que tenía ya el contrato firmado y que le iban a tocar 350 o 380 millones al Estado. Todavía nada de eso ha ocurrido, a pesar de que también el 19 de marzo de este año anunció que 200 de esos millones iban a ir para la Caja de Seguro Social. Frente a esto, sabemos que el contrato tiene que ir a la Asamblea, y en la Asamblea ya se ha dicho en el diario La Prensa, en la columna tal cual, ha señalado que para que la Asamblea apruebe ese contrato, ese convenio, ese arreglo con Minera Panamá, que no tiene contrato desde 2017 o 2018, porque la Corte lo declaró inconstitucional, tendrán que darle $1 millón a cada diputado, o $2 millones a cada diputado del PRD, 1 millón a otros diputados y 500,000, no sabrá Dios a quiénes. Nadie ha desmentido eso. Creo que la única persona que ha mencionado eso es la diputada Mayín Correa, que se refirió a lo que apareció en los medios. Pero también hay un asunto muy profundo que no han querido aclarar. Yo se lo he planteado al ministro de Comercio, como tú mismo me llamaste cuando planteé eso, y te dije vamos a esperar que salga el artículo porque ahí lo tengo, y es la prohibición que señala el artículo 3 de la Constitución Nacional, muy preciso, que señala que el territorio nacional, en su segundo párrafo, el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente a otros estados, cierro comillas. ¿Por qué se hacen estos señores los chivos locos si con los dueños de las acciones, casi el 40% de las acciones están en manos de 3 países, de 3 estados, que con empresas mineras de esos estados son, a saber, China Popular, Singapur y Corea del Sur, manejadas todas por el grupo chino? O sea, que hay una violación constitucional flagrante, y yo le he planteado eso al ministro Alfaro en repetidas ocasiones, lo he dicho muchísimas veces, y todos guardan silencio. Lo peor de todo, les voy a decir que es, siendo Ramón Martínez ministro de Comercio, yo planteé a la Dirección General de Minas, me contestó el director de Minas, que ellos no tenían control de quién son los accionistas de la compañía. ¿Y por qué? Porque eso no lo exigía la ley minera existente desde hace bastantes años. Y si nos referimos a legislación actual, donde es necesario conocer a los dueños de las acciones por razones obvias, para saber quiénes son, que no sean personas delincuentes, que no sean personas que violen las leyes de Panamá, como sería el caso de los chinos, que están violando el artículo 3 de la Constitución Nacional. Y me refiero, por ejemplo, a la legislación bancaria. Si Banco General mañana se quiere vender a otra persona jurídica, tienen que aparecer quiénes son los nuevos accionistas de esa nueva persona. Inclusive, si Banco General va a vender una porción interesante o importante de su portafolio de acciones, tiene que avisarle a la superintendencia de banco para que la superintendencia de banco dé su aprobación de a quién le están vendiendo. Y eso para evitar, por ejemplo, que un Pablo Escobar Gaviria adquiera el control de un banco aquí, o de una compañía de seguros, de una compañía de valores. Sin embargo, en caso de una mina, que es un recurso muchísimo más grande que una compañía de seguros, que un banco, o que es tan grande como un banco, tan grande como el Canal de Panamá en el costo que tiene la mina, más de $8,000 millones, no se exige. Y
Eso es una violación de la Constitución Nacional y estamos frente a funcionarios como Federico Alfaro hoy, que ya se lo señalé la pasada semana, que si él no se daba cuenta de que estaba violando la Constitución y que él debería, como ministro, ser un garante del respeto a la Constitución, que no se convirtiera con esta acción en un violador de la Constitución. Además de las connotaciones internacionales geopolíticas que tiene hoy en día el que una empresa tan importante esté en manos de la República Popular China, estando el escenario mundial como se encuentra hoy. Eso es lo que planteo hoy en mi artículo y cualquier cosa, aquí estoy con ustedes. Primero, para informar a la audiencia y televidente, ¿en qué diario está publicado para que la gente quiera leerlo? El artículo está publicado hoy en el diario La Estrella de Panamá, lugar donde yo escribo todas las semanas. Okay. Y voy a hacer el video que saldrá más tarde, pero yo siempre publico en La Estrella y un video que lo pongo en Instagram y en Facebook. Ok, perfecto. Willy, el bendito caso de Minera Panamá se está convirtiendo en un atraco mayor que el del mismo Odebrecht, porque en menos de 3 años han facturado 5.000 millones de dólares. Odebrecht, para facturar 10.000 millones, tuvieron que pasar más de 10 años. O sea que al paso que van a superar a Odebrecht, por lo menos ahora mismo proporcionalmente. Sí, así es. Minera Panamá ha estado pagando en base a un contrato que, vuelvo y digo, está cancelado por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, han estado pagando el 2% de regalías sobre lo que producen. Regalías que no podemos saber si son ciertas por varias razones. Una, cuando te dicen 2%, no sabemos cuánto de créditos fiscales se les está aplicando, porque ellos tienen créditos fiscales, por ejemplo, como consecuencia de las carreteras que han hecho hasta la mina, carreteras que no puede usar todo el mundo, porque son carreteras privadas de ellos, pero ellos están cargándole eso a lo que le tienen que pagar al Estado, igual lo que le dan a los municipios, igual las inversiones que hacen, los regalos que hacen, las becas que pagan, etcétera. Entonces no es el 2%. En segundo lugar, Panamá no tiene los mecanismos para saber cuánto se está extrayendo de cobre. No tiene los mecanismos. Un banco, como es una cosa contable, la superintendencia sí sabe lo que mueve y no mueve, y la Dirección General de Ingresos sí sabe lo que tiene que pagar. En el caso este particular, la semana antepasada, la Dirección General de Ingresos me dice que no puedo saber cuánto ellos han pagado de impuestos. O sea, todo es un secreto por donde trato de buscar información. Ya digo que el ministerio dice descaradamente que ellos no tienen mecanismos porque la ley no se los permite y que sería objeto de una modificación de la ley de saber quiénes son los accionistas. ¿Cómo no podemos nosotros como panameños saber quienes están violando nuestra Constitución? Es una cosa evidente que está existiendo hoy en día. Una pregunta, Willy. Como por lo que tú estás hablando, es evidente que hay violaciones de muchas normas legales en el país con relación a la minería. Esto quiere decir que en un futuro cercano, una vez que estos funcionarios que están por 5 años salgan de la institución y tú sigues investigando, encuentras una situación real y que en su momento puedan decir, ¿tú sabes qué? Vamos a procesarlos. ¿Se puede hacer eso, no? Procesarlos a ellos porque están cometiendo un acto totalmente ilegal. Bueno, mira, lo que pasa es que ya tenemos una experiencia muy clara. Cuando tú estás en el gobierno, nadie te investiga. ¿Cuándo te tienen que investigar? Cuando viene un nuevo gobierno. Es lo que le pasó a Martinelli. Martinelli lo investigan cuando llega Varela. A Varela lo investigan cuando ya sale Kenia Porcel y el procurador Ulloa dice hay que investigar a Jaime Lazo. Ese cuento de que lo investigó la procuradora anterior,
la amiga Ana Belfont, es mentira. Y Ana Belfont dijo, eso no es cierto. Entonces investigaron a Varela y lo encuentran que es parte del entramado de corrupción de Odebrecht. Igual va a pasar ahora con todos los que están en este gobierno. Yo he presentado denuncias por lo que yo estoy hablando aquí y ha sido imposible. Tendremos que esperar a un próximo gobierno. Eso es lo que me pasa con una denuncia de defraudación fiscal que tengo contra un medio de comunicación muy grande, pero que como es ese medio de comunicación, que no voy a decir el nombre, así que ni me pregunten, es uno de los donantes del actual gobierno, del PRD, etcétera, no lo investigan y entonces me lo han negado en 2 veces y voy para una segunda reconsideración porque como no van al fondo, eso no prescribe y voy a seguir quizás llegando el problema hasta el próximo gobierno para que lo investiguen y condenen, investiguen a los que han estado patrocinando en la Dirección General de Ingresos esta vagabundería. Entonces, eso es lo que pasa. Tendremos que esperar y hay que tener un poco de paciencia. ¿No prescribirán los casos? No prescriben porque no han ido al fondo. Como no han querido investigar, no han determinado, que no. Enhorabuena, pues, porque entonces están alcanzables todos estos maleantes cómplices de los intereses extranjeros. Por eso es tan importante que haya un cambio de gestión gubernamental para que a ver si ponemos un poquito de orden en esto, pues, ¿no? Pero esto de China no tiene nombre. Y uno lo dice y nadie le para bolas, como decimos, en buen panameño. Y es grave, porque la Constitución expresamente lo prohíbe. Como prohíbe, por ejemplo. Miren, y en esto de la prohibición, en el tiempo de Martinelli, hubo una empresa de Corea del Sur, pero de propiedad del Estado coreano, que quiso adquirir parte de la mina. Sin embargo, alguien advirtió, eso no se puede porque violaría el artículo 3 de la Constitución y no se hizo. O sea, ya hay hasta precedentes en las actuaciones del gobierno de que hay cosas que no se pueden hacer y no se hizo. Es como que Costa Rica o empresas extranjeras, ahí existe una prohibición en la Constitución, no pueden adquirir tierras de propiedad del Estado, empresas de propiedad de otro Estado no pueden adquirir tierras cercanas a nuestra frontera. Es como que Colombia quiera adquirir tierras pegadas a su frontera con Panamá. No, una empresa estatal colombiana o una empresa estatal tica. Eso lo prohíbe la Constitución. Estamos hablando de un hecho bien grave. Sin embargo, las autoridades pasan por encima de ese tipo de situaciones. Es una pena. Me parece, ¿Va a hablar, primo? Me parece, licenciado, que es pertinente poner sobre el tapete el hecho de que, a pesar de que le acabo de escuchar de que la Corte Suprema prohíbe extracciones ahora mismo en la mina, he leído recientemente, creo que a los alrededores de las fiestas patrias, de que se dio una venta de 2.800 millones la cifra creo que eran 2.800 millones de dólares. La mina había vendido, entre los cuales mencionaban como basura, y resulta que hay un elemento en lo que la mina es rico, como lo es el molibdeno, que tiene un valor mayor que el oro. Sí, bueno, el molibdeno, que no conozco qué tipo de metal es uno de los productos que se obtienen en esa mina, además de plata y oro. Pero hay algo más grave aún, y que no ha habido manera de que, eso lo dije en el programa anterior, la tina de relave. ¿Qué es la tina de relave? Donde procesan y lavan todo lo que extraen para avalarlo.
para venderlo. Esa tina de relave fue solicitada hará unos 8 o 9 años que le dieran una extensión a las hectáreas que tenía la mina como concesión. Se la pidieron en ese tiempo a la dirección patrimonial o la administración de tierras, que se llamaba antes una dirección del Ministerio de Economía y Finanzas, y lo negó. Minera Panamá apeló a la decisión, pidió reconsideración, pero ya estaba entonces en vigencia la existencia de la Administración Nacional de Tierras, que es ANATI, y la ANATI se lo negó. Pero es que la Minera Panamá, a pesar de la negativa inicial y a pesar de que en la reconsideración ANATI se lo niega, siguió usándolas. O sea, pidieron como 7,000 y el tamaño de la tina de relave son 5,000, más o menos, hectáreas. Presenté en diciembre del año pasado un bien oculto, para que el oyente sepa lo que es un bien oculto del Estado. Es un bien que, siendo propiedad del Estado, está en manos de particulares y explotado por particulares. O sea, ese bien le está produciendo un beneficio a Minera Panamá y no ha habido manera de que el Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de que el Código Fiscal en su artículo 82 señala 2 meses para iniciar las investigaciones, no ha habido manera de que ese proceso continúe. Denuncié al ministro Alexander, responsable del Ministerio de Economía y Finanzas, por la demora de esto. ¿Dónde lo denuncié? El único lugar que me procede en este momento, la ANTAI. Hace 2 o 3 días, o la semana pasada, hablé con la directora, me comuniqué con la directora de ANTAI para preguntar de esa denuncia y de otras más que tengo. Sin embargo, hablé con la directora legal y no encuentro que han hecho absolutamente nada, porque vuelvo y digo, se repite aquello de que instituciones o entidades que deben estar en manos transparentes y sin política, como es la Fiscalía Electoral, como es la ANTAI, como es la Contraloría, están en manos de gente que responde al PRD. Entonces tendremos que esperar al próximo gobierno, porque yo no creo que entidades como la ANTAI, la Fiscalía Electoral o la Contraloría deben estar en manos de militantes del PRD. Eso si el próximo gobierno no fuera una mancuerna del PRD, porque ten la plena seguridad que maleantes de esa calaña, porque no se les puede decir de otra forma, se van a aliar, aunque sea con el diablo, para lograr tener las riendas de todos los controles para que no se les revierta la oportunidad de seguir haciendo lo mismo que han hecho en este quinquenio y que vienen haciendo los 2 últimos o 3 últimos o 4 últimos gobiernos. Porque no dependerá de nosotros, Jorge. A ver. Dependerá de nosotros si le permitimos eso, porque Martinelli también quiso, a través de José Domingo Arias, perpetuarse en el poder. Inclusive llevó a su esposa a ser la candidata a vicepresidenta de José Domingo Arias y no lo logró. Entonces, dependerá de nosotros y dependerá de los dirigentes políticos, porque yo no estoy en categoría de decidir por ningún partido cuál será el candidato, pero dependerá de nosotros si le exigimos a quienes hoy dirigen lo que se llama oposición, que creo que no existe en su gran mayoría, no existe. ¿Y por qué yo digo que no existe? Porque los diputados, que son la expresión de los partidos representativos del pueblo, que representan las ideas opositoras, por decir así, simplemente viven callados o entregados al PRD. La segunda opción. Entregados al PRD. Mira, yo quiero hacer una acotación con relación a eso mismo que acabas de decir, y acaba de decir también incluso Jorge. Hemos escuchado en los medios noticiosos que ahora en este momento la Asamblea quiere hacer reformas electorales que son preocupantes a la comunidad. ¿Por qué? Porque te das cuenta que esta gente está buscando mecanismos legales para perpetuarse en el poder. Una de esas es que quieren eliminar las primarias dentro de su partido, porque saben que los diputados, y yo lo dije y lo reitero aquí,
el 100% de los diputados, si no hacen ese tipo de reforma y el presidente no la firma, porque ya los abogados están diciendo que van a tirar eso a la corte como inconstitucional, de que ellos se van a ir a su casa y como saben que no tienen la opción dentro de su partido, entonces están tratando de mover para que no haya ese voto primario dentro de sus elecciones del partido, para que ellos vayan directo como candidatos a puesto de elección, en este caso asamblea. Bueno, yo te doy Déjame terminar la idea, Alfonso. En adición tenemos a un magistrado PRD. Tenemos a su suplente que ilegalmente, constitucionalmente, está establecido que él no puede ser suplente porque él no es miembro de la institución. Tiene un fiscal electoral nuevo que es PRD. ¿Hacia dónde nos está dirigiendo entonces este gobierno? Tal vez Martinelli, como tú dices, no estoy a favor de Martinelli, ojo. Yo también dije lo que tú acabas de decir, Willy, que Martinelli tomó la decisión equívoca de poner a su mujer de vicepresidente en anuencia que los partidos políticos de aquel entonces, sabiendo lo que estaba pasando, le estaban diciendo, este señor se quiere quedar, y entonces él toma la osadía de poner a su mujer. Aquí lo que está oliendo esta situación, Willy y amables oyentes, pareciese que están preparando un esquema para el 24 para que mantenga, porque yo no le veo opciones por ningún lado que el PRD pueda repetir presidencia. Mira, yo creo que sería interesante que logren aprobar lo que plantea Vinicio Robinson de que no haya primaria para los diputados actuales. ¿Sabes lo que va a pasar? Todos los que se sientan burlados por esta decisión dentro del mismo PRD van a aliarse con el que sea para que no gane. Totalmente de acuerdo. Yo quiero decirles algo que a veces nos olvidamos. Martinelli también tenía su fiscal electoral. ¿Se acuerdan? El famoso fiscal Peñalosa, que lo trataron de sacar y estaba totalmente entregado al gobierno. Pero eso no es nuevo, eso viene desde Guillermo Endara. Cuando sacan al fiscal electoral Raúl López, que venía del gobierno militar, reemplazan con un fiscal electoral del Partido Liberal Auténtico, que no sé si vive todavía. Y recuerdo perfectamente un caso donde hice una denuncia en un periódico que existía en aquel tiempo, creo que se llamaba Hoy, que era de propiedad de Eduardo Vallarino, y el director del periódico, que había trabajado como periodista en los periódicos del gobierno, le dijo al fiscal que yo era la fuente de la denuncia, imagínense, y era contra alguien del gobierno del presidente Endara, que no voy a mencionar el nombre porque no quiero revolver cosas que ya pasaron, ¿no? Pero también nosotros no hemos respetado la institucionalidad. Y en cualquier país del mundo, los organismos de control, Defensoría del Pueblo, Fiscalía Electoral, ANTAI, Contraloría General, están en manos de independientes, de personas que no responden al gobierno. Fíjense el caso del procurador, que fue alumno mío. El procurador lo tienen ahí temporalmente, igual que el presidente Endara tuvo temporalmente agarrado por unos hilitos al magistrado Zamorano en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. Digo, ¿por qué lo tienen así? Ahora, Willy, la ocasión es propicia. Es cierto que cuando al licenciado Caraballo lo aceptaron como suplente, ya quedaba admitido para poder ocupar la procuraduría sin volver a la asamblea. Por eso lo han dejado como procurador encargado. Les quiero decir que cuando se modificó, cuando hicieron el nombramiento de Ulloa y un procurador suplente, la figura del procurador suplente no está en la Constitución Nacional, no está en la... Y el gobierno incluyó a un procurador suplente. Es el mismo caso del director de la Autoridad de Tránsito, Carlos Ordóñez, que desde septiembre del año pasado, que sacan por supuesta corrupción al director y que nunca se supo, porque entre ellos no se acusan,
lo saca, creo que se llama Miguel Martínez, por supuesta corrupción, nombran al secretario general Carlos Ordóñez, que no sé quién es, tengo entendido que es abogado, y no lo ha ratificado la Asamblea. Entonces estamos frente a funcionarios encargados. Un funcionario encargado no puede legalmente, legalmente y éticamente. Aquí han habido situaciones, por ejemplo, aquí el magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Pizarrita, hizo una serie de denuncias, hará un mes y medio, 2 meses, sobre las cosas que pasan en el país y no vimos nunca una acción de la Procuraduría para investigar, y se lo comenté al procurador. Definitivamente que, bueno, ahora vemos que ya Lo que pasa, Carrizo dice que ellos siguen el lineamiento de la embajadora de Estados Unidos, que ellos cumplen con el proceso de luchar contra la corrupción. No sé quién carajo para oír decir la palabra panameña le va a creer eso, pues no. sí, lo que pasa, Willy, es que los medios de la incompetencia son mediáticos y solamente se refieren al tema del día, pues para de contar, no hay seguimiento de los casos tan graves como los que tú estás denunciando, porque hay muchos intereses. Tú ves que la minera tiene cuñas por todos lados. Por todos lados. ¿Quién va a criticar a la minera? Nadie va a criticar a la minera, obviamente, ¿no? Y el otro yo te tiro aquí una proposición. ¿Por qué no se graba una cuña? Yo te la paso aquí gratis en el programa constantemente sobre los tips, así como tú haces muy bien. Y lo pasamos aquí en el programa, sobre todo para que no se olviden, para que estén presentes, me explico, y no incluirlo en este sistema que se tiene en los medios de la incompetencia, de que las cosas pasan y pasan. Pues ya aquí, ¿quién se acuerda quién se acuerda del caso de la lotería? De tantas cosas que han habido? Nadie se acuerda. Por eso, porque los medios lo archivan. Son cosas de momento para agarrar rating y para de contar. Entonces, yo te tiro la pelota para que tú si la puedas agarrar. Agarra mi video y lo pasas todos los días que quieras. Edítalo y pon la parte de la minera nada más, que va a estar en el video, que es parte del artículo de hoy. Ahí está lo que explico de la minera y lo puedes pasar. Digo, eso que tú dices de los medios es así. Mucha gente me pregunta, Willy, ¿tú por qué ya no sales en televisión? Porque a mí TV2 no me invita, porque yo tuve la osadía de meterme con Stanley Mota. ¿Y por qué no te invita Telemetro? Porque yo tuve la osadía de descubrir un contrato de $800,000 contra que era de propiedad en la autoridad del Canal de Panamá, y que Catín Vázquez lo quitó, que era propiedad de una de una directora de Medcom. Entonces, ¿y por qué no te sacan en Next? Bueno, porque, digo, ellos no permiten que uno critique nada de Martinelli. Entonces, ¿qué clase de libertad de expresión hay aquí? Como tú dices, aquí todos tienen intereses, porque, y sobre todo con la situación económica, las cuñas de Minera Panamá, las cuñas de Cable and Wireless, cuando yo denunciaba lo que ocurría en Cable and Wireless, que tampoco nunca le dieron bola a eso. Así ha sido. Así son las cuñas de la empresa privada o de los consorcios que nos explotan, como también son las cuñas del gobierno, porque todos esos medios están adocenados al recibir una avalancha de propaganda del Estado que le factura. Mira, yo recuerdo cuando a mí me llamaron a una oficina de Odebrecht para ofrecerme un contrato de publicidad, pero el contrato no era pasar cuña, era bloquear todo lo negativo que se diera contra la empresa, y eso me pareció inmoral, me pareció totalmente atorrante. Y yo, gracias a Dios, voy hoy que nadie me puede señalar por haberme metido a estar publicando nada de Odebrecht, pero la mayoría de la gente cayó ahí, porque la tentación de la plata
esto era muy grande, ¿no? Y por eso te digo, gracias a Dios yo me negué en ese momento a aceptar esta propuesta de Odebrecht y así sucesivamente. O sea, tú sabes que aquí en el tema de los medios de comunicación no hay libertad de expresión, sino son intereses. Yo me acuerdo cuando uno por ahí de la incompetencia hablaba de que si me callan, te callan esas babosadas, eso, que te callan a ti, no nos callan a nosotros. ¿Me explico? Y aquí la libertad de expresión la tienen los medios de comunicación, para de contar. Si hoy en La Exitosa, que no ha ocurrido, porque aquí también está el programa de Miguel Antonio Bernal, después de Trocha Abierta, La Exitosa decide cerrarnos por cualquier razón de interés económico. ¿Qué voy a hacer? A mí me ha pasado ya con la otra emisora, cuando un tema ahí que yo tocaba a diario con mi compadre Trini Castillero, me cerraron el programa, punto, para de contar, y me quedé en el aire. Eso fue lo que le pasó a Don Plin cuando habló de Martinelli en KW Continente. A partir de ahí no pudo hablar más. O es lo que le pasa a Álvaro Alvarado ahora mismo, que le han quitado el local perteneciente a una persona muy vinculada a Martinelli, porque el local es un restaurante porque habla mal de Martinelli. O sea, definitivamente que vivimos sin ninguna protección de parte de... Y a veces vivimos los tiempos de los militares, como eran ellos, de que tú no puedes hablar aquí. Pero con sutileza lo están haciendo y con tanto entretenimiento de escándalos tras escándalos, no atinamos a ver qué es lo que nos está pasando en este estado fallido. Aquí nada funciona, todo está fallando, todas las instituciones del Estado, las instituciones no del Estado, porque también la iglesia, también los sindicatos, todo está fallando en este país. Entonces hay que hacer una tremenda cruzada de rescate. ¿Cómo se hace eso? Como tú dices, Willy, uniéndonos definitivamente. Mira, bueno, para nuestros oyentes, Willy, un tema que te interesa aquí, Jorge, con el Ministerio de Salud, cuando llegaron los famosos médicos cubanos aquí a Panamá. Yo pedí información de quiénes eran los médicos, cuáles eran sus especialidades, a dónde iban a ser asignados, cuáles eran sus credenciales, y no hubo manera de que nos dieran la información, y había una abierta violación a los derechos humanos de esos cubanos que vinieron aquí, por aquello de que les pagaban por cada cubano que venía aquí $2,000 o $3,000 al mes, y a esos cubanos les daban malamente $400. O sea, el gobierno cubano traficaba con esos médicos, sabrá Dios si eran médicos, y muchos eran espías de los otros. Y no hubo manera de que el ministro Sucre nos diera información, no hubo manera. Y con aquello de la información reservada, definitivamente. Pero recuerda también que los gremios médicos, otrora entes de reivindicaciones políticas y sociales, se allanaron. Y es que pasa igual. ¿Por qué se allanan? Porque todo el mundo... ¿Perdón? Sí, yo creo que pasa igual con el Colegio Nacional de Abogados. La última parte, Willy. Sí, pasa igual con los médicos, con los abogados. Indudable. Con los ingenieros, te digo la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Eran antes organismos beligerantes, ya no lo son. Ya no lo son. Ninguno de los integrantes o los componentes de un Estado que es gobierno y sociedad, todo el mundo se allana, todo el mundo se allana. Ahí tú mencionabas, Willy, que me da risa, sobre el nombramiento de Ábrego, que él no habla inglés y todas las reuniones son en inglés. Bueno, esas son informaciones que tengo de ahí adentro de la Junta Directiva. Imagínense que en el Canal de Panamá se maneja mucho el inglés por aquello de la navegación internacional, y el idioma inglés es el básico de la navegación, y Ábrego se aburre porque no habla inglés. Entonces, ¿qué clase de representante hemos puesto allí?
A él lo nombraron porque yo denuncié que Elías Castillo no podía ser miembro de la junta directiva y le pedí información al presidente de la junta directiva del canal para que me dijera cuáles eran las credenciales de cada uno de los integrantes de la junta directiva del canal. Y le quiero decir que el canal sí ha sido abierto en cuanto a las comunicaciones. Aristides Royo me contestó, pero en el momento como presidente de la junta directiva, pero aprovecharon y pusieron a Roberto Abrego en reemplazo de Elías Castillo, que no podía ser. ¿Por qué no podía ser? Porque la ley orgánica del Canal de Panamá señala en su artículo 14 que para ser directivo del canal tú tienes que tener un título universitario o equivalente. Y Elías Castillo no cumplía con esa característica. Pero yo no puedo creer, Willy, que haya tanta chambonada, tantos abogados que tiene el PRD, que no se hayan podido dar cuenta que se está violentando aquí la ley. No entiendo. Bueno, ¿cómo No me les di cuenta? importa. Este PRD me lo dijo. Ah, Y entonces apenas me dijo eso, que a veces uno no se percata de esas situaciones, verifiqué con la ley y puse la denuncia. Pero fue un dirigente importante, dirigente del PRD, que decía, estas son las cosas que pasan en mi partido. Porque ellos a veces se critican a lo interno. Y en base a esa información yo puse la denuncia. No voy a decir quién me lo dijo, pero un importante dirigente del PRD. Y así deben estar ocurriendo muchas cosas. Dilio Árcila estuvo conmigo en la universidad. No puede ser fiscal electoral. Gerardo Solís, que con esa trayectoria que ha tenido desde que trabajaba en la zona libre con los militares, no puede ser contralor general de la República. Ahí vemos, por ejemplo, que la licenciada Elfa Fernández de Antay estaba aspirando a ser miembro, creo que, del Tribunal Electoral. O sea, están pensando en otra cosa y no en hacer bien su trabajo. pero es que todos están pensando es precisamente en el que hay para mí, ¿no? Y además de eso, pensando políticamente cómo ir amarrando todas las cosas para las próximas elecciones. Pero yo te quiero preguntar algo, Willy. Estamos entrevistando al licenciado Willy Cochés en el día de hoy. Te quería preguntar, en cuanto a la política, que tú hablas de oposición, claro, aquí no hay oposición. Y yo esta mañana estaba analizando esa situación, que el pueblo panameño está huérfano de lo que necesitamos, precisamente es una real oposición. Eso no existe en Panamá. Y al no existir, entonces, ¿cuál sería la alternativa que uno tiene viendo el escenario, el menú, cómo está en este momentito? Mira, el menú está bastante pobre, pero nosotros lo podemos hacer rico si insistimos, los diferentes sectores que no pertenecemos a ningún partido, pero sí queremos una salida para nuestro país, unirnos. Y digo, un análisis de lo que hay en la Asamblea Legislativa o de la Asamblea Nacional, vemos que hay 15 diputados de Cambio Democrático totalmente entregados o al PRD, a través de la líder de ese grupo, Yanibel Abrego, y entregados a alguien que no está pensando en hacer oposición. Me refiero a Ricardo Martinelli. Él lo que quiere ser es presidente y punto. Entonces no hay diputados de Cambio Democrático, creo que quedan 2 fuera de ese grupo. No hay diputados del Partido Panameñista, aparte de uno o dos, el diputado Carles, que a veces dice algo, todos los demás ni siquiera sabemos ni cómo se llaman y son diputados del Partido Panameñista. Yo les quiero recordar algo. Y en 1984, que fuimos a la elección, gracias a la presencia nuestra en la Asamblea, me refiero como grupo de 5 diputados demócratas cristianos, Carlos Arellano Lennox, Raúl Loza, Jorge Montemayor, Bertilo Mejía, líder magisterial de David, y yo, pudimos hacer una oposición permanente al gobierno. A nosotros, en horas de la madrugada que terminaban las sesiones, nos perseguían, a nosotros nos vigilaban, y aprovechamos esa brecha y convertimos a la Asamblea como un centro de que la gente pensara que podíamos tener solución, y ahí nos acompañaron diputados de Molirena, diputados del panameñismo como
Antonio Arias, el maestro Alarcón, Jacobo Salas, muchos de los de la oposición se entregaron a los militares. No voy a mencionar nombres porque muchos ya pueden estar fallecidos, pero es en la asamblea donde nosotros pudimos abrir un espacio para que la gente no perdiera las esperanzas de que había un camino. Yo creo que ese camino no lo vamos a encontrar en la asamblea, lo vamos a encontrar en los gremios. Desafortunadamente hoy vemos cómo se ha ido apagando el gremio de la Cámara de Comercio, quizás por una decisión equivocada de poner como presidente del gremio a alguien vinculado a las farmacéuticas tan criticadas en el presente gobierno. Hemos visto que se exige cambios en los gremios médicos, en los gremios profesionales como los abogados. No creo que sean más beligerantes, que sean más críticos, que no se acomoden a las circunstancias. Y eso es preocupante, preocupante. Entonces tenemos que serlo nosotros. Queremos que serlo nosotros. Yo pienso que la tribuna nuestra es una buena tribuna como para denunciar estos actos ilícitos como el que tú has planteado con relación a la mina, las becas, la famosa los auxilios económicos que hace el IFARU. Entonces, mientras no nos unamos, tenemos que estar usando nuestro programa y aquí a través del programa estar denunciando, porque hasta que llegue a un punto que podamos tener justicia, porque ¿de qué vale tener justicia en este momento si la misma Corte ha dicho que ellos venden fallos de boca de ellos mismos? O sea, ¿qué podemos esperar nosotros de una Corte que tú puedas presentar un recurso de inconstitucionalidad que, dicho sea de paso, hay un fallo de la Corte que este señor presidente que se ha convertido en un mentiroso? ¿Y por qué digo mentiroso? Porque él dijo lo que tú dijiste al principio. Ya firmamos el contrato, nos toca esto, y eso es totalmente falso. Entonces es una persona mentirosa, y que si tú quieres presentar una orden a la Corte, entonces debe haber otro mecanismo, decirle, hey, esta gente no está cumpliendo, pero ¿cómo voy a cumplir? Si yo quiero cumplir, la Asamblea me dice, si tú dices algo, yo te saco lo tuyo. Y si tú dices algo acá, yo también te saco lo tuyo, porque todo el mundo anda como embarrado. Entonces aquí lo que hay que hacer, entonces, usar los medios mientras se pueda, como denunciar lo que estamos viendo. Porque no hay. Yo creo que tenemos algo a favor, y es que el uso de las redes sociales nos ha hecho más poderosos. Así es. Yo no tengo acceso a TV2, ni a Telemetro, ni a Next TV, pero yo tengo acceso a las redes y creo que trato de utilizarlas. Todas las semanas envío un mensaje, cada momento estoy pendiente de lo que pasa para denunciarlo. Yo creo que eso es importante. Es importante porque no podemos desfallecer. A veces pensamos, no, pues yo para qué sigo esto, si esto ya no tiene remedio, pero eso es lo que ellos quieren que uno haga. No, hay que seguir y hay que animarse. Hay que animarse. Así como yo animo a la gente de Nicaragua, también en programas de radio y de televisión que me invitan, de que a pesar de que estén como están, deben seguir. Igual nosotros. ¿Cuánta gente nos dijo no se metan con Noriega? Noriega tenía penetrada la oposición en 1989 y gracias a que hubo un hombre grande como Ricardo Arias Calderón que se dio su puesto para lograr la unidad, vencimos a la dictadura. Ellos dicen que 3-1, pero yo estoy seguro que fue mucho más por todas las trampas que hicieron antes, quizás fue 4-1. Y eso es lo que va a pasar en las próximas elecciones si somos lo suficientemente nobles como panameños y dejamos a un lado los egoísmos que nos han caracterizado por mucho tiempo. Pero Willy, sí, definitivamente que la unidad es necesaria, el definir un programa para ejecutar antes y durante las elecciones y después que se gane el poder, porque si no volvemos a lo mismo. En el 89 le ganamos a la dictadura, pero mira dónde estamos 20 años después. Peor, porque igual, si pero con mayor sutileza. No hay las represiones que habían con la dictadura, pero con mayor sutileza nos están controlando y nos seguirán controlando. ¿Por qué? Porque volteamos la página. Usamos mucho la parte del himno nacional que dice que hay que cubrir con un velo del pasado el Calvario y la cruz.
No, señores, mientras no haya justicia no podemos cubrir con nada el pasado. Hay que denunciar a cada uno de esos bandoleros, porque si no, ¿qué era Arroyo? El hombre del gargantazo, ¿dónde está? En el poder. ¿Dónde están los asesores? ¿Cómo son los asesores de Nito Cortizo? La misma gente que nos avasalló durante la dictadura. O sea, no se hizo justicia y estamos en esta situación. Eso de cubrir con un velo del pasado del Calvario y la Cruz, no estoy de acuerdo. Aquí el señor Castillero quiere opinar. Sí, yo quería decirles que tanto de un lado como del otro, yo no sé, la gente hábil, inteligente, prudente en cada una de las decisiones que toma cuando están en la empresa privada, esas sillas del gobierno embrutecen y ponen torpe a todo el mundo, porque ya fuera de oposición o ya fuera de gobierno, mira cómo estamos pataleando. Bueno, yo quiero hacer un último comentario, Alfonso, y me voy a referir a lo que dijo Jorge. No hemos cambiado. Yo fui parte muy directa, fui testigo primario de todo lo que ocurrió en 1989, porque yo era vicepresidente de la Democracia Cristiana y en mi residencia, donde vivió Endara, vivió Arias Calderón, vivía Billy Ford, se decidió el próximo gobierno, con excepción de los ministros, que no tuve absolutamente nada que ver con eso. Pero sí, en mi próximo libro, que ya está terminado, estoy buscándole patrocinador, que se llama Luchar sin Permiso, yo relato lo que pasó en la escogencia de los funcionarios del gobierno de Guillermo Endara. Y como comentario inicial de lo que va a salir en ese libro, doy detalles. Por ejemplo, Endara, lo único que le interesó fue que su tío Jorge Endara, después encausado por el caso del Banco Disa, fuera el director general de la Caja de Seguro Social. Arnulfo Escalona, de Liberal Auténtico, lo único que le interesó fue que a su hermano Luis Carlos Escalona lo nombraran de director del IDAM. A Billy Ford, yo quiero mi sobrino para la zona libre y mi hermano de embajador en España. Y así fue como se constituyó el gobierno. Quizás los más técnicos, los que tenían un mejor currículum para ocupar los cargos, eran los escogidos por nosotros. Dirán que yo soy muy orgulloso de eso, que estoy siendo pretencioso, pero fue así, una realidad. Yo recuerdo que hubo funcionarios nombrados por Endara que yo, miembro de la Comisión de Credenciales, no les quise dar mi aprobación, porque a mi juicio no reunían las características para hacerlo. Y me venían a decir, pero oye, ¿por qué tú no firmas bien? Porque era como una ofensa que de los 9, el único que no firmara fuera Guillermo Cochet. Pero yo tenía que ser consecuente con las cosas que yo pensaba y había predicado. Yo quería un gobierno de gente capaz. Miren lo que pasó con la Policía Nacional después que nos fuimos nosotros los demócratas cristianos del gobierno. Nombraron a el abogado Álvaro Menéndez Franco y lo tuvieron que sacar 6 meses después porque politizó la policía, participó en un meeting del partido panameñista. Llevamos al ministro Chevalier, que era del ministro de gobierno, a la asamblea a cuestionarlo, porque ¿cómo era posible que el director de la policía estuviese en un meeting político? Y así, eso fue la realidad. Volvimos a hacer lo mismo de antes, perdonando las situaciones que se dieron en el gobierno. Hubo escándalos en varios consulados en el gobierno. No sé si se acordarán que hasta tráfico de armas, Panamá participó con Argentina, funcionarios altos del gobierno de Endara. Lo que pasa es que siempre decimos el mejor gobierno que ha habido es el de Endara. No, yo tengo mi opinión sobre eso, pero no vamos a entrar allá. Pero lo que tú dices, Jorge, es cierto. No hemos profundizado. No se puede cubrir con un velo del pasado, el Calvario y la Cruz. Tenemos que saber de dónde venimos.
Mira, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 3 magistrados recibieron, de los iniciales, recibieron críticas por diversas razones. Uno, ahora emérita Guerra de Villalaz, porque ella había participado en el juicio del Seguro Social defendiendo a un señor Burgos que trabajaba en contabilidad en el escándalo del Seguro Social. Y tengo que decir que todo el mundo se equivocó, porque ahora emérita Guerra de Villalaz ha sido una de las mejores magistradas que ha pasado por la Corte Suprema en la Sala Penal. Otro fue César Quintero, que dijeron él está muy vinculado con Hernán Delgado, que era el socio del presidente Endara. Sin embargo, el doctor Quintero también estaba mayor, creo que él renunció. Y el tercero, José Manuel Faúndez, que cuando lo quisieron sacar por las cosas que se veían que cometían en el despacho de él, donde el hijo de él era el que era como el que actuaba como magistrado, los diputados panameñistas, como consideraban a Faúndez panameñista, dijeron que no lo despedían, como ocurrió con Moncada Luna. Sin embargo, nosotros tenemos lo que hemos estado sembrando, y tuvieron que sacar a Faúndez porque se convirtió en un escándalo público. Bueno, perdón que se interrumpa, Willy. El programa se nos ha ido y Miguel Antonio Bernal me va a protestar, que es el que continúa después con Alternativa. Yo te recomiendo que, la verdad que es muy bueno, cuando tú haces el monólogo que sacas en las redes sociales, me parece muy bueno, y te exhorto a que continúes, porque la verdad que eso vale más que 100 artículos cada vez que sale. Muy bueno, me parece muy bien. Para agradecerte la participación, agarra lo pertinente de Minera Panamá, de mi nuevo video, que te lo mando dentro de un rato, y lo pones como cuña. No te voy a cobrar por eso, ¿oíste, Alfonso? Gracias por la invitación. Bueno, gracias, Willy Cochet, por haber estado aquí con nosotros en el programa. Gracias al doctor Héroe Gamboa Rosemena, al licenciado Agustín Sosa Peñalba, mejor conocido en el bajo mundo como el Chino Peñalba, y al pariente ese que está ahí. Oye, el poder se hizo pausarlo. Hoy cumpleaños mi hermano, el capitán de aviación Arturo Raúl Castillero Lange. Un abrazo, brother. Ese también es pariente, ese no es primo. Pero bueno. Se cumplen 53 años de la muerte de Floyd Brito en manos de la dictadura del general Omar Torrijos. Nunca se descubrió quién lo asesinó. Un abrazo a todos los que nos están sintonizando a través de la Exitosa. Estamos en YouTube, en Instagram, y que les habló Alfonso Castillo Ortiz Conde del Vivo. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios lo permite.